Hola y bienvenido a Datos Descifrados. Hoy desarrollaremos una Pokédex en Power BI. Tal como vemos, este es el diseño de la Pokédex. Aquí podemos elegir algún Pokémon y nos va a mostrar una imagen del Pokémon, las habilidades del Pokémon, algunas características como altura, peso, experiencia, las estadísticas base con las que cuenta el Pokémon, la evolución si es que tuviera y el tipo del cual pertenece el Pokémon. En este caso es un tipo de hielo y roca. Para realizar esto necesitamos datos y estos datos los podemos obtener desde esta API, que es la PokeAPI. Es una API libre de la cual podemos importar datos y nos va a dar datos sobre los Pokémones, sobre sus especies, los tipos, habilidades y el listado de los Pokémones que contiene. Y podemos ver cómo utilizarla y cómo extraer los datos a través de la documentación de la API. Acá podemos leer cómo es que se utiliza, cómo es que se extraen los datos, cuál es la URL que vamos a utilizar para importar los datos. Y ya teniendo en cuenta esto, vamos a ello. Vamos a iniciar abriendo un nuevo archivo de Power BI y vamos a obtener los datos, importarlos y luego transformarlos. Entonces, como vamos a trabajar con una API, necesitamos importarlos desde la web. Entonces aquí nos pide una URL, vamos a nuestra API y aquí justo al inicio nos da el listado de los Pokémon, que es esta consulta de aquí, esta URL. Y tenemos 1279 Pokémon en esta API. Lo que vamos a hacer es copiar esta consulta y vamos a pegar aquí la URL. Aceptamos, esperamos a que cargue. Listo, nos ha abierto el Power Query, en donde nos ha importado todos los Pokémones. Los nombres de los Pokémon están en esta columna, pero lo que nos interesa solo es la columna de el nombre del Pokémon. Entonces nos vamos a luego del origen, cuando lo transforma en una tabla. Aquí vamos a expandir lo que es los resultados y vamos a expandir solo la columna de nombre. Entonces aquí ya contamos con los nombres de los Pokémones, nos quedamos solo con esta columna y le damos su detectar tipo de datos. Listo, aquí contamos con 1000 filas de muestra, pero ya vimos que la cantidad de Pokémon con la que cuenta esta API es 1279. Si revisamos la consulta de origen, el límite de Pokémon que nos coloca aquí es de 100.000. Nosotros, para que cargue más rápido nuestros datos, vamos a utilizar 50 Pokémon. Aquí nos van a aparecer los 50 primeros Pokémon. Ya tenemos una tabla de los nombres de los Pokémon. Lo vamos a llamar Pokémon. Listo. Ahora lo que vamos a utilizar es las características o una consulta que nos dé la mayor cantidad de datos de los Pokémon. En este caso vamos a ir a Pokémon y vamos a ir a la sección de Pokémon. Y esta es la consulta que nos da las características por cada uno de los Pokémon. Entonces vamos a utilizar esta consulta. Vamos a copiar lo mismo. Vamos a utilizar la web. Vamos a pegar aquí y aquí vamos a reemplazar un ID. Se me ocurre el 25. Aceptamos. Esperamos a que importe los datos. Listo, entonces aquí tenemos nuestra consulta. Y como vemos, automáticamente ha expandido todas las columnas. Lo mismo vamos a ir eliminando estos últimos pasos, porque solo queremos quedarnos con ciertas columnas. Como ya vimos en nuestro modelo inicial, lo que necesitamos es los sprites, las habilidades, algunas características como de altura, peso, luego las estadísticas del Pokémon. La evolución sale de otra consulta y aquí también vamos a encontrar el tipo de Pokémon.
tipo al que pertenece el Pokémon. Listo. Entonces vamos a iniciar. Este es el origen. Para este caso el 25 es Pikachu. Se convierte a tabla. Y primero vamos a iniciar con lo que es los tipos de Pokémon. Entonces vamos acá, debe haber una columna de tipo. Tipo, aquí está, types. Lo que vamos a hacer es expandirla. Lo mismo hacemos de nuevo, la volvemos a expandir y nos quedamos solo con el tipo. De nuevo lo volvemos a expandir y solo nos quedamos con el nombre. En este caso Pikachu es un tipo eléctrico. Entonces nos vamos a quedar solo con las columnas del nombre del Pokémon y la del nombre del tipo. Quitamos las otras columnas. Listo. Aquí le vamos a poner Pokémon Name. Y esto va a ser el tipo Pokémon. Listo. Y al finalizar, que detecte el tipo de dato al que pertenece. Ahora, como vemos aquí, solo estamos trabajando con un Pokémon. Hemos extraído solo el tipo de solo un Pokémon. Lo que necesitamos es el tipo de varios Pokémones, específicamente de todos los que hemos consultado aquí. Para lo cual, todos estos pasos que hemos hecho, que podemos visualizar aquí en el editor avanzado, todo esto lo vamos a convertir a una función personalizada. Vamos a darle un nombre. Type Pokémon. Entonces recordemos que aquí tenemos el nombre y el tipo. Ahora, ¿cómo hago para convertir una consulta que inicialmente ya tiene varios pasos a una función personalizada? Simple, vamos a lo que es editor avanzado. Aquí al inicio creamos una variable, una función. En este caso voy a iniciar con el Pokémon. Y este Pokémon va a reemplazar en vez del 25. Ahora, ¿por qué va a reemplazar al 25? Porque yo en la variable Pokémon voy a ingresar el nombre del Pokémon y recordemos que esta es la consulta que se hace a la API. Y en este espacio de aquí, como vemos aquí en la documentación, podemos ingresar un ID o el nombre del Pokémon. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ingresar una variable que contenga el nombre del Pokémon. Vamos a listo y nos lo ha convertido en una función personalizada. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la consulta. Vamos a duplicar la consulta de Pokémon porque aquí tenemos ya el listado de los nombres de los Pokémon. Aquí le vamos a poner Pokémon Name. Listo, entonces aquí tenemos el listado de los nombres de los Pokémon. Vamos a duplicar esta consulta. Y para trabajar con esta consulta vamos a ponerle Pokémon Type. Entonces lo que vamos a hacer, como ya tenemos un listado con los nombres de Pokémon, vamos a hacer que cada una de estas filas se comporte como una variable. Entonces vamos a agregar una columna y vamos a invocar a la función personalizada que ya hemos creado. Buscamos aquí la función personalizada. Este es el campo por el cual va a funcionar la variable. El nuevo nombre de la columna sí va a ser esto. Aceptamos. Lo que encontramos aquí es que nos ha creado por cada nombre una tabla. Vamos a expandir esta tabla y solo nos vamos a quedar con el tipo. Si vemos aquí son los dos nombres de las columnas que teníamos en la función personalizada. Nos quedamos solo con el tipo. Aceptamos. Y aquí tenemos ya los tipos de cada uno de los Pokémon. Por ejemplo, acá tenemos Bulbasaur, que es tipo Grass y tipo Poison. Como ya les mencioné, un Pokémon puede tener uno o dos tipos. Y para finalizar, este paso de tipo cambiado lo podemos quitar.
Listo. Y acá al final lo vamos a agregar para que reconozca el tipo de dato que es. Listo. Con esto ya tenemos un listado del Pokémon y el tipo al que pertenece. Listo. Ahora nos damos cuenta de que esta consulta de aquí y esta consulta de aquí tienen el mismo origen prácticamente, ¿no? Que es este límite de acá. Y aquí en Pokémon también, 50. Pero ¿qué pasa si digamos yo quiero tener más Pokémones o agregarle más de 50? Vamos a crear un nuevo parámetro para poder hacer dinámico esa consulta. Entonces vamos a crear un nuevo parámetro donde vamos a llamarlo cantidad Pokémon. El tipo va a ser un tipo numérico, número decimal, cualquier valor, y aceptamos. Ya, un valor actual. Recordemos que teníamos 1273 Pokémon en la API, pero podíamos ponerle una cantidad más grande para que igual siga jalando todo. Entonces en este caso le vamos a poner 1300. Aceptamos. Listo, entonces este valor de 1300 puede reemplazarse dentro de cualquiera de las consultas anteriores. Como estábamos trabajando con 50, lo vamos a dejar en 50. ¿Y cómo hacemos para utilizar este parámetro? Nos vamos al editor avanzado y aquí podemos colocarle ese valor. Abrimos comillas, utilizamos nuestro concatenador, nuestro operador de concatenación, y aquí le ponemos el parámetro que hemos creado, cantidad Pokémon. Ahora vamos a ver si es que funciona y no manda ningún error. Y sí, nos mandó un error. ¿Por qué? Porque en el origen recordemos que toda esta cadena debe ser tipo texto, y cuando creamos el parámetro, este parámetro era tipo número. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder convertirlo eso a texto? Bueno, hay varias maneras, ¿no? Una de ellas es usar la función number.toText. Entonces vamos a hacer que este número lo convierta a un texto y lo concatene dentro de la consulta a la API. Listo, entonces ya tenemos nuestros 50 Pokémones de nuevo. Aquí igualmente vamos a lo que es el editor avanzado, y aquí le vamos, en vez de estos 50, le vamos a reemplazar con el parámetro que hemos creado. Recordemos que tenemos que crearlo también con la función de number.toText, y aquí agregamos el parámetro. Listo, entonces si yo quisiera trabajar ahora con 60 Pokémones, cambio simplemente el parámetro y aquí en la función me va a mostrar 60 Pokémones, ya no 50. Lo mismo aquí en el tipo, me va a mostrar más filas. Ya tenemos un valor dinámico para poder importar o manejar la cantidad de Pokémones que vamos a utilizar. Continuamos. Entonces ya tenemos el tipo de Pokémon, que lo habíamos hecho una función personalizada. Ahora lo mismo vamos a utilizar para obtener lo que es las características del Pokémon. Para ello, igual vamos a nuestro origen desde la web, volvemos a nuestra API, copiamos la ruta donde vamos a importar, pegamos la URL y de nuevo vamos a utilizar a Pikachu, que era el 25. Ahora, como vamos a utilizar las características, eran tres: la experiencia base, el peso y la altura del Pokémon. Listo, ya tenemos nuestra consulta. Recordemos que esto ya lo expande automáticamente. Vamos a eliminar estos últimos pasos que tiene aquí la consulta para poder quedarnos solo con las tres columnas que les he mencionado.
Esas tres columnas están ya, no es necesario expandirlas, ya están ahí en el más alto nivel de la consulta que se ha realizado. Y simplemente nos vamos a quedar con ellos. Acá tenemos el peso, tenemos el nombre, luego está la experiencia base y la altura. Entonces seleccionamos todas esas columnas y quitamos las otras columnas. Listo. Ahora seleccionamos todas las columnas de nuevo y detectamos el tipo de dato, y con eso tenemos suficiente. Ahora realizamos lo mismo que hicimos en el tipo de Pokémon, pero en este caso le vamos a poner características del Pokémon. Entonces esto lo vamos a convertir a una función personalizada. Volvemos a nuestro editor avanzado, pero antes también vamos a cambiarle el nombre a nuestra columna para llevar un orden. Volvemos a detectar el tipo de dato y nos vamos al editor avanzado para convertirlo en una función personalizada. Iniciamos con el nombre de la variable, nuestro operador para convertir en función, y lo mismo aquí. En este caso vamos a utilizar nuestra variable de siempre de Pokémon. Listo, entonces ya se convirtió en una función personalizada. Ahora lo que toca hacer es, vamos a reutilizar nuestra primera consulta que realizamos del listado de Pokémones. La vamos a duplicar y aquí le vamos a poner Pokémon Characteristics, las características del Pokémon. Listo, ahora como ya hicimos desde el inicio, vamos a invocar nuestra función personalizada, en este caso las características del Pokémon. Vamos a utilizar esta columna y listo, acá tenemos una nueva columna que nos ha creado, que son tablas, y nos vamos a quedar solo con la altura, la base de experiencia, no, con el peso, la base de experiencia y la altura, perdón. Aceptamos y ya tenemos por cada Pokémon la altura, la base de experiencia y el peso. Entonces seleccionamos todas las columnas y detectamos el tipo de dato. Por cierto, vamos a eliminar esto de aquí porque no es necesario, y al final colocamos la detección del tipo de dato. Listo, entonces ya tenemos las características, tenemos el tipo. Ahora vamos por la parte de las imágenes del Pokémon. En la API que nos dan, las imágenes nos los vamos a importar a través de una URL donde está almacenada la imagen. Eso lo podemos ver aquí en la documentación, en la parte de sprites, que es esta de aquí, y acá podemos ver que la imagen es una dirección, una URL. Entonces solo nos vamos a quedar con el back default y front default. Listo. Entonces, para no hacer tanto reproceso, retrabajo, lo mismo, vamos a duplicar esta función y aquí le vamos a poner sprites Pokémon, y antes de convertir esto en una función vamos a comentar algunas líneas de código. Esto lo vamos a copiar aquí abajo, y lo que vamos a hacer es, en vez de esta variable, vamos a colocarle nuestro Pokémon con el que estamos haciendo pruebas, que es Pikachu. Entonces ya volvimos otra vez a convertirlo en una tabla. Lo que hacemos es simplemente retroceder y aquí volvemos otra vez del origen y nuestra tabla. Ahora acá nos vamos a quedar solo con la columna de sprites. Lo que vamos a hacer es sprites, lo vamos a expandir y nos vamos a quedar, como dijimos, con el back default y front default. Aceptamos y listo, ya tenemos
nuestras dos imágenes. Luego, como ya hicimos antes, nos quedamos con las columnas que nos interesan, quitamos las otras. Y listo, acá le vamos a cambiar de nombre. Pokémon Name. Listo, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a desdinamizar estas columnas. ¿Cómo así? Vamos a hacer que Pokémon Name quede como único y estas dos columnas de aquí se vuelvan tabulares. Entonces lo que hacemos es anulación de la dinamización de otras columnas y nos queda así. Este atributo lo podemos borrar y decíamos y nos quedamos solo con el valor. Entonces este va a ser el sprite del Pokémon. Listo. Y para finalizar, como siempre, detectamos el tipo de dato. Listo. Ahora esto lo vamos a volver a convertir en una función personalizada, ya que ya tenemos el Pokémon y vamos a obtener cada uno de sus sprites. Vamos al editor avanzado, eliminamos el código que hicimos, la parte de código que escribimos anteriormente. Vamos a descomentar las líneas iniciales y ya está. Esto está convertido en una función personalizada. Y lo mismo que hicimos antes, vamos a duplicar nuestra primera consulta de Pokémon y acá le vamos a poner Pokémon Sprites. Y como ya hicimos anteriormente, aquí le voy a poner Pokémon Main. Vamos a insertar nuestra columna de función personalizada, en este caso la de sprites, y lo que hacemos es expandirla. Nos quedamos solo con el sprite Pokémon. Listo. Seleccionamos ambas columnas y detectamos el tipo de dato y con eso ya tenemos el sprite por cada uno de los Pokémon, de los 60 Pokémon que tenemos actualmente. Luego de los sprites vamos a ir a las habilidades que tiene el Pokémon. Entonces vamos a hacer lo mismo, porque las habilidades también se encuentran en la misma consulta. Entonces aquí le vamos a poner abilities de los Pokémon. Nos vamos otra vez al editor avanzado, como ya hicimos anteriormente. Vamos a comentar estas dos columnas. Vamos a duplicar esta parte del código y aquí vamos a trabajar con nuestro Pokémon de siempre, que es Pikachu. Entonces vamos a retroceder otra vez a la data original. Ahora vamos a buscar las habilidades. Las habilidades se encuentran justo en la primera columna. Entonces comenzamos a expandir las filas. Solo nos quedamos en la parte de ability, que son las habilidades. De nuevo hay otro nivel en el formato JSON, pero esta vez nos quedamos con el nombre. Para nuestro Pokémon Pikachu tiene dos habilidades, que es Static y Lightning Root. Nos quedamos solo con esas columnas, quitamos las otras columnas y renombramos las columnas, ¿no? Pokémon Name, y aquí le vamos a poner Abilities. Vamos a copiar el mismo nombre que está aquí, Abilities Pokémon. Listo, y vamos a detectar el tipo de dato. Y bueno, esto lo convertimos a una función personalizada. Descomentamos el código y ya tenemos una función personalizada. Ahora, lo mismo que hicimos antes, vamos a duplicar nuestra consulta inicial de Pokémon y aquí le vamos a poner Pokémon
habilities. Lo mismo agregamos, invocamos nuestra función personalizada de habilidades. Expandimos la columna y nos quedamos solo con la parte de habilidades. Y ya, tenemos las habilidades por cada uno de nuestros Pokémones. De nuestros 60 Pokémones. Esto aquí. Seleccionamos de nuevo y detectamos el tipo de dato. Listo. Ahora ya tenemos las habilidades, las imágenes, las características, los tipos. Ahora vamos por las estadísticas. Para las estadísticas, lo mismo. Las estadísticas también se encuentran en esa consulta que estamos revisando de los Pokémon, que es este de aquí. En la parte de stats están las estadísticas. Bueno, ya cuando importemos vamos a revisarlo. Lo mismo, vamos a duplicar nuestra función. Vamos a cambiarle el nombre. Stats. Las estadísticas de Pokémon. Vamos a nuestro editor avanzado. Comentamos algunas filas. Y aquí, como siempre, nuestro Pokémon de prueba es Pikachu. Le damos en listo. Otra vez nos convierte a tabla. Y esta vez nos vamos a quedar solo con lo que es estadísticas del Pokémon. Vamos a buscar la columna que nos da las estadísticas. En este caso está aquí, Stats. Expandimos. Volvemos a expandir. Y nos quedamos con base Stats y Stats. Una nos da el dato y otra nos da el nombre de ese dato. Como ven, acá tenemos ya el stat base, que es el valor numérico. Y en stats nos quedamos con el nombre, que va a ser el nombre de la estadística, ¿no? En este caso, los puntos de vida, el ataque, la defensa, el ataque especial, la defensa especial y la agilidad o la rapidez. Entonces nos quedamos con esas tres columnas, incluyendo el nombre. Eliminamos las demás. Como siempre, aquí le vamos a poner Pokémon Link. Esta es la base estadística y este es el stats. Stats le vamos a poner. Listo. Seleccionamos todas las columnas que detecten su tipo de dato y esto lo vamos a convertir en una función personalizada, simplemente descomentando y eliminando la última modificación que hicimos. Ya tenemos nuestra función personalizada de stats. Vamos a duplicar nuestra primera consulta que hicimos de Pokémon y ponemos a llamar Pokémon Stats. Y como ya hicimos anteriormente, vamos a transformar, invocar función personalizada, vamos a Stats, aceptamos, expandimos y nos quedamos solo con lo que es Stats y base Stats. Entonces por cada uno de los Pokémon ya tenemos sus puntos de vida, su ataque, su defensa, su ataque especial, su defensa especial y su rapidez. Por cada uno de los 60 Pokémon que hemos importado. Ya tenemos el tipo, las características, las imágenes, las habilidades. Ahora nos falta las posibles evoluciones que tienen los Pokémon. Entonces para ello es importante revisar de nuevo la documentación de la API y esto de aquí es la consulta que necesitamos para hacer lo que es la evolución, para obtener los datos de la evolución. Como ya sabemos, esto se importa desde la web. Y primero vamos a analizar de qué consta esta consulta. Vamos a colocarle un ID. Ojo que este ID no tiene nada que ver con lo que es los Pokémon. Es un ID que identifica la evolución, o sea, el Pokémon inicial y luego el nombre del Pokémon al que evoluciona. Y como pueden visualizar aquí, vamos a ir otra vez como siempre a nuestra parte inicial. Tenemos un chain y el ID. Entonces en el chain vamos a expandir lo que es la especie y evolves to, que son las dos partes del JSON que nos van a dar primero el nombre del Pokémon y luego el nombre de su evolución. Entonces aquí en especies nos vamos a quedar solo con el nombre, que es el Pokémon
inicial, el nombre del Pokémon inicial, y aquí vamos a continuar expandiendo y nos va a salir el nombre del especial que evoluciona. Nos quedamos con un nombre y en este caso Bulbasaur evoluciona a Ivysaur. Y finalmente nos quedamos con lo que nos interesa, cambiamos los nombres, Pokémon Name, y aquí tenemos la evolución del Pokémon. Esta consulta la vamos a llamar Evolution Pokémon. Listo, y nos quedamos con lo que nos interesa, que son nuestras 3 columnas. Quitamos otras columnas, listo. Ahora, esto lo vamos a convertir en una función personalizada, pero antes recordamos que ya no vamos a poder trabajar con esto de aquí, con esta primera consulta que hicimos, porque esto no va a entrar como una variable aquí. Lo que entran como variables aquí simplemente es un ID, como se puede ver aquí, un ID. Vamos a obtener el tipo de datos de cada una de estas y lo vamos a convertir en una función personalizada, como las anteriores, pero en este caso va a entrar un ID. No va a entrar el nombre del Pokémon ni el ID del Pokémon, sino el ID de la evolución. Entonces aquí le vamos a poner ID igual. Y esto va a ingresar como una variable aquí. Pero hay que tener en cuenta, recuerden que hay que convertirlo a texto, porque inicialmente nuestra cadena es texto. Nuestra consulta es texto. Entonces, como siempre, number.text. Y aquí le ingresamos ID igual. Listo, entonces ya tenemos una función personalizada. Ahora, yo ya revisé antes la API y tenemos 209 tipos de evolución, o sea, 209 ID de evolución. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear una consulta en blanco. En la consulta en blanco, lo que vamos a hacer es crear una lista. Creamos una lista, una variable lista, a la cual va a almacenar una lista de números del 1 al 209. Porque son 209 evoluciones que tiene registrada la API, que nos devuelva lo que es la lista. Listo, tenemos nuestra lista del 1 al 209. Esto lo vamos a convertir en una tabla. Listo, tenemos el ID de la evolución. Ahora, como hicimos antes, ¿no? Invocamos nuestra función personalizada de la evolución. Esperamos a que lo procese. Listo, tenemos la tabla. Y aquí nos va a mostrar las columnas con las cuales contábamos. Lo que necesita es el nombre del Pokémon y su evolución. Aceptamos. Acá vamos a ir colocándole el nombre de la consulta, que va a ser Pokémon Evolution. Y para finalizar, simplemente vamos a hacer que detecte el tipo de dato al final. Listo, con esto ya tenemos las tablas que contienen el tipo del Pokémon, la característica de cada Pokémon, las imágenes de cada Pokémon, las habilidades de cada Pokémon, las estadísticas de cada Pokémon y a qué evoluciona. Pero aquí no están todos los Pokémon, solo hay algunos, porque no todos tienen una evolución. Ahora nos falta un listado de los tipos que existen, un listado de las características que existen, aunque no, esto de las características no es necesario, de los sprays tampoco, un listado de las habilidades que existen y un listado de las estadísticas que existen. Eso para tenerlo como una dimensión. Volvemos a nuestra documentación y vamos a revisar. Vamos a Pokémon
¿Y qué es lo que queremos? El tipo de Pokémon, acá está. Esta es la consulta de tipo. Lo que vamos a hacer es copiar la consulta y vamos a importarla aquí a Power BI. Pegamos en consulta, aceptamos. Aquí tenemos todos los tipos que existen. Únicos, ¿no? Son 20 tipos que tiene registrado esta API. Lo que vamos a hacer es solo quedarnos con esa columna desde el inicio. Expandimos resultados. Expandimos y nos quedamos con el nombre. Listo. Y aquí solo nos quedamos con esta columna. Quitar otras columnas. Y aquí como le colocamos el nombre, vamos a colocar este mismo nombre sin el número a esta columna. Y a esto le vamos a llamar la dimensión de tipo. Entonces tipo texto, entonces ya tenemos la dimensión de tipo. Ahora vamos con la dimensión de habilidades. Volvemos a nuestra API y buscamos habilidades. Y lo mismo, seleccionamos esto, volvemos a importarlo desde la web, aceptamos. Listo, aquí tenemos la consulta. Nos quedamos solo con las filas y las columnas necesarias. De nuevo nos quedamos con main y eliminamos todo lo demás. Entonces contamos con 20 tipos de habilidades. Entonces vamos a buscar el nombre que le pusimos a la columna de habilidades y esto vamos a utilizarlo aquí. Listo, detectamos el tipo de dato y aquí vamos a poner dimensión de habilidades. Listo, ya tenemos nuestra dimensión de tipo, dimensión de habilidades. Vamos con las estadísticas. Para las estadísticas está aquí, stats. Lo mismo, copiamos la URL y lo importamos aquí a Power BI. Esperamos a que se haga la consulta. Como ya vimos, había los puntos de vida, el ataque, la defensa, el ataque especial, la defensa especial, la rapidez, y aquí le aumenta 2 más. La verdad es que en la parte que he analizado las estadísticas solo he visto las 6 primeras, las 2 últimas no las he visto, pero igual nos quedamos con esto de aquí. Expandimos, nuevas filas, nombre y eliminamos todas las otras columnas que no nos sirven. Aquí vamos a copiar el nombre de la columna para colocárselo aquí. Y aquí vamos a poner dimensión de... no, estas no son habilidades, estas son estadísticas. Stats. Stats Pokémon. Dimensión de stats. Listo, y bueno, para finalizar detectamos el tipo de dato. Listo, tenemos nuestro tipo, nuestras habilidades, nuestras estadísticas. Y solo creo que necesitamos eso, no necesitamos más. Y bueno, en este caso esta va a ser nuestra dimensión de Pokémon, porque ya contamos con todos los Pokémon. Con esto finalizamos la importación de los datos, hicimos algunas transformaciones, aprendimos cómo es que se crea una, una función personalizada y lo hemos aplicado a las tablas, donde teníamos primeramente el listado de los Pokémon. También hemos trabajado con un parámetro y cerramos y aplicamos. Bien, continuando, ya se importó toda la información, aquí tenemos todas nuestras tablas. Vamos a revisar el modelo de datos como ha quedado. Vemos que no todo está conectado. Nuestros sprites están conectados a Pokémon, las habilidades también.
Pero aquí tenemos una dimensión de habilidades, entonces vamos a hacer una conexión aquí. Luego tenemos la evolución de Pokémon, para lo cual vamos a utilizar el nombre de Pokémon, Pokémon Name, junto con nuestra dimensión de Pokémon. Y bueno, todo lo demás ya está conectado, ¿no? El Pokémon con las estadísticas, esto nos falta, las estadísticas. Listo. Entonces ya tenemos todo conectado. Las características del Pokémon, los sprites que son las imágenes, las habilidades del Pokémon, que va a tener una tabla de hechos y dos de dimensiones que vienen a ser Pokémon y habilidades. Lo mismo con el tipo de Pokémon, tiene dos tablas de dimensiones y una de hechos. El Pokémon Evolución solo tiene una tabla de dimensión que es Pokémon. Y las estadísticas sí tienen dos tablas de dimensiones, que es la dimensión de estadísticas y la dimensión de Pokémon. Listo, con eso concluimos esta parte. Luego ahora vamos a pasar a lo que es las visualizaciones y el diseño. Continuemos con la parte de las visualizaciones. Para esto ya tengo yo un fondo preparado que lo he encontrado en Google de una Pokédex. Primero vamos a colocarle formato 4x3 y buscamos la Pokédex. Listo, la transparencia y que se ajuste al lienzo. Listo. Comenzaremos por colocar una segmentación de datos donde nos coloque el nombre del Pokémon. Le quitamos el encabezado y lo colocamos como un menú desplegable y que sea una selección única. Listo, y para una mejor visualización le quitamos el fondo, que sea transparente. Para lo que es la foto o la imagen del Pokémon, utilizaremos lo que es Sprite, pero para esto necesitamos una visualización alternativa. Que se llama el carrusel de imágenes. Le agregamos listo, creamos la visualización y la colocamos en este espacio en blanco. Y aquí vamos a colocar lo que es los sprites, que no, donde viene la URL de la imagen. Le quitamos el título y aquí en propiedades podemos colocar si necesitamos algún tipo de configuración en este espacio. En este caso le voy a agregar más tiempo en el intervalo para que demore un poquito más. Le vamos a dar un tamaño cuadrado. Lo colocamos ahí. Ya tenemos nuestra imagen. Ahora para las habilidades vamos a utilizar una tabla. Y aquí le vamos a colocar lo que es habilidades. Ajá, pero hay que tener en cuenta las habilidades del Pokémon seleccionado. Listo, aquí le vamos a cambiar a habilidades. Y esto simplemente lo que hacemos es centrarlo. Acá podemos seleccionar algunos valores alternativos y ya podemos darle el estilo que queramos, ¿no? Los elementos de celda, habilidades, un color de fondo.
un color de fondo blanco. Listo, centramos el texto, el encabezado igual lo centramos. Listo, ya tenemos ahí una tabla de habilidades. Continuamos, pero para seguir vamos a crear medidas. Entonces vamos a inicio y vamos a crear una tabla solo de medidas. Entonces para la tabla de medidas vamos a colocar las medidas donde nos va a mostrar las estadísticas, las características de los Pokémones. Nos vamos a apoyar también para la evolución y también para los tipos. Listo, ya tenemos nuestra tabla de medidas. Vamos a crear una nueva medida y comenzaremos con las características del Pokémon. La altura va a ser igual al máximo de sus Pokémon características, y altura. Con esto ya podemos eliminar la columna 1 del modelo y nuestra tabla de medidas solo va a ser netamente de medidas. Agregamos una nueva medida. Lo mismo hacemos con el peso. Sacamos el máximo del peso. Y para la experiencia hacemos lo mismo. Para la experiencia le colocamos igual el máximo. En la experiencia base. Vamos a obtener ahora con la tarjeta estas medidas. Comencemos con la altura. Listo. En este caso tenemos que quitarle la etiqueta y le vamos a poner un título. Para el título vamos a colocarle centrado, sin color de fondo, y el texto lo vamos a colocar de color blanco. Para el objeto como tal vamos a quitarle el fondo y el valor del globo va a ser un menor tamaño. Vamos a colocarle 16 y vamos a utilizar una fuente acorde a lo que necesitamos. Le podemos colocar negrita si deseamos. Al título igual, aunque se ve mejor sin negrita. Lo hacemos más pequeño. Y ya tenemos nuestra altura. Lo mismo hacemos con el peso. Vamos a copiar y pegar. Le cambiamos el título. Y listo, ya tenemos nuestro peso. Continuamos con la experiencia, que así también vamos a utilizar una tarjeta, pero en tamaños distintos. Un doble de tamaño. Experiencia. Listo. Le damos el tamaño. Y ya tenemos nuestra tarjeta de experiencia. Para el caso de las estadísticas, vamos a utilizar una medida también ahí. En estadísticas vamos a utilizar la función distinct.
en la tabla stats, Pokémon stats, en stats base, que es donde nos daban los valores de las estadísticas. En este caso vamos a utilizar una visualización de barras agrupadas, donde vamos a colocar las estadísticas y de nuestra tabla de dimensiones estadísticas. Aquí está. La colocamos, listo. Vamos a darle un pequeño formato para que se vea mejor. Aquí en efectos el fondo lo vamos a transparentar por completo. Le vamos a dar un título que va a ser estadísticas. Estadísticas. Esto lo centramos. Nuestra fuente de consolas. Vamos a dar negrita. Le damos el tamaño. Luego podemos quitar la visualización, los títulos del eje Y. Esto al eje Y también le vamos a dar un valor negro acá al nombre para que se note mejor. Las barras un color un poco más fuerte, que es un azul. Y le vamos a agregar etiquetas de datos para que se visualice los valores. En el centro interior. Y bueno, le vamos a dar un color blanco. Y en el eje X también le podemos quitar los valores. Y ahí tenemos nuestras estadísticas de Pokémon. Continuamos con lo que es la evolución. Para la evolución, como sabemos, no todos los Pokémon tienen evolución. Entonces vamos a utilizar una medida también para que cada que seleccionemos un valor de Pokémon nos devuelva la evolución, o en caso no tenga, un guión. Entonces vamos a utilizar una condicional. La función va a ser selected value. De la tabla evolución, de la evolución del Pokémon. Entonces, si esto es en blanco, entonces que nos devuelva un guión. Caso contrario, que nos devuelva el valor de la selección, ¿no? Que va a ser la evolución de Pokémon. Esa va a ser nuestra medida para la evolución. De igual manera vamos a utilizar una tarjeta. En este caso la vamos a colocar encima de estos cuadrados azules. Listo. Vamos a quitarle la etiqueta, colocarlo en título. Evolución, lo centramos. Esto queremos poner un poco más de tamaño. Al valor del globo le vamos a poner menos tamaño, por si el nombre es un poco largo. En efectos vamos a darle una transparencia, creo que 20 estaría bien. Y un borde visual con un redondeo de 10. Listo, ya tenemos evolución. Entonces cuando seleccionemos un Pokémon que tenga una evolución, nos debería aparecer. A ver. Listo, entonces sí nos aparece la evolución. Esto lo podemos hacer un poco más grande para que no haya un salto de línea. Y por último, para lo que es los tipos, también vamos a utilizar dos medidas, ya que en los tipos los Pokémon pueden tener hasta dos tipos. Entonces acá vamos a poner tipo 1 para que seleccione el primer tipo.
Aquí igual vamos a utilizar una condicional, pero vamos a utilizar la fórmula index. Entonces, yo quiero que seleccione en este caso la posición 1 de los valores que me extraiga de la tabla Pokémon. Del tipo Pokémon. Y si esto es igual a blanco, en blanco, que no me dé nada. Y si tiene algún valor, que me devuelva este valor. Listo. Entonces lo mismo, vamos a utilizar una tarjeta a la cual le vamos a dar el tipo. Le vamos a dar un tamaño de 32, nuestro tipo de letra de consolas. Le quitamos el fondo, lo acomodamos, creo que más pequeño el tipo de letra, ¿sí? Ah, listo, y que sea un color negro y en negrita, listo. Entonces, ese es en caso tenga un tipo. Ahora hacemos lo mismo, pero para un índice 2, para que nos seleccione el siguiente en caso que tuviera un segundo tipo. Tipo 2, index 2, y lo mismo aquí, index 2. Esto lo vamos a sacar una copia y le colocamos el tipo 2. Listo. Y así terminamos con una Pokédex, en la cual le podemos seleccionar los tipos de Pokémon que queramos y nos va a botar los datos. En caso necesitáramos o quisiéramos muchos más Pokémones, podemos regresar a nuestro Power Query y como ya vimos aquí en cantidad, podemos colocar una mayor cantidad. Recordamos que podemos colocarle más de 1300 y ya nos va a jalar todos los Pokémon que tiene la API. Listo, espero que hayan aprendido algo y lo puedan realizar.